Bienvenido de nuevo a carneadies.org. Hoy vamos a continuar con nuestra serie No puedes manejar la verdad en este vídeo. También continuamos con la teoría de la verdad de Alfred Tarski, nuestra miniserie dentro de la serie sobre eso. Pero a diferencia de lo que dijimos en el último vídeo, donde dijimos que vamos a hablar sobre la indefinibilidad de la verdad, a continuación, vamos a dar un pequeño paso intermedio para ver una definición asombrosa. Distinción vertiginosa en la doctrina diabólica, que es un número de faja. Así que Gödel usó un sistema de numeración para traducir proposiciones particulares en números para su prueba de los teoremas de incompletitud. Tarski utiliza el mismo sistema o un sistema muy similar para probar la indefinibilidad de la verdad. Así que vamos a echar un breve vistazo a eso aquí. Entonces, para llegar a la prueba de indefinibilidad de Tarski, hay pocas herramientas que necesitaremos: números de faja, variables libres, aritmetización, sustituciones y un proceso que Douglas Hofstadter, el autor de Gödel a Serbach, llama gemido aritmético después de Quiñe. Con estas herramientas, podremos demostrar que la verdad no se puede definir dentro de ningún lenguaje en particular. Se puede definir desde un metalenguaje externo, pero dentro de un lenguaje, no podemos ofrecer una definición de verdad porque vamos a violar la convención T. Ahora, en la prueba del teorema de incompletitud de Gödel, Gödel crea un esquema de numeración que traduce las cadenas de un idioma en particular en números únicos. A cada uno de los elementos del alfabeto se le asigna un número en particular. A continuación, los números que representan los símbolos de la cadena se colocan de extremo a extremo para crear un número mayor. Esto hace que cada fórmula tenga un número de faja único, y cada número de faja único, si se traduce correctamente, tendrá una fórmula a la que se puede traducir. Y puedes tener una función o simplemente una relación que se traduzca de un lado a otro entre ellas. También es interesante. Algo a lo que no llegaremos aquí es que nuestras reglas tipográficas de pruebas para que pueda probar esta línea a partir de esta línea o esta línea a partir de esta línea pueden traducirse en reglas aritméticas que dicen que puede multiplicar por 100 y agregar 123 a una cadena en particular. De acuerdo, no vamos a entrar en esas traducciones aquí todavía, pero vamos a cubrir los conceptos básicos de los números de faja. Entonces, si tomamos las definiciones a un lado, podemos traducir algunas cadenas básicas en números de faja. Por ejemplo, TP, el predicado T que está precedido por la proposición P podría traducirse como 777, 232, 999, 323 porque el 777 representa la T. Como se ve en el lateral, tenemos 777 es igual a T. El 232 es el paréntesis abierto, el 999 es la P y el 323 es el paréntesis cerrado. Ponemos las comas en el medio. No solo por la convención estándar de escribir números realmente grandes, pones una coma cada 3 dígitos, sino también porque al hacerlo podemos ver muy claramente qué conjunto de números representa qué letra. También podríamos traducir esta declaración un poco más complicada para todas las P y todas las Q. P o Q y no Q implica P. Básicamente una declaración de la regla del silogismo destructivo. Podríamos traducirlo como este número realmente largo. Te animo a que revises el número, a ver si cometí algún error allí, pero estoy bastante seguro de que es básicamente correcto. Tenemos 232 que representan el corchete abierto, 111 que representa el cuantificador universal, 999 que es P, y así sucesivamente. De acuerdo, espero que tenga sentido para una comprensión básica de lo que queremos decir con traducir números de faja en proposiciones, y proposiciones de nuevo en números de faja. En algún momento, aprenderemos sobre un método para representar números en lógica conocido como sucesión. Pero por ahora, vamos a tomar cada uno de los 10 dígitos como símbolos separados, solo para simplificar las cosas. Ahora se puede hacer mucho con los números de faja. A partir de este punto, podemos, como dije, traducir todas nuestras reglas de cálculo proposicional en reglas sobre aritmética, e incluso pasar a probar el teorema de Gödel.
En un vídeo futuro, podemos ver estas ramificaciones, pero por ahora, solo las usaremos para comprender estas otras relaciones y estas otras herramientas que tenemos. He hecho un vídeo sobre el teorema de incompletitud de Gödel, que es un vídeo básico. En algún momento, con suerte, haremos una serie completa que realmente profundice en cómo Gödel prueba esos teoremas utilizando algunos de estos métodos realmente interesantes. Ahora la siguiente herramienta que vamos a usar se conoce como variable libre. Las variables libres son algo que hemos cubierto antes, pero solo como una revisión, son variables p, qy, m, etc. en fórmulas que no están bajo un cuantificador. Eso significa que no tienen un cuantificador al lado de ellos al principio o en cualquier punto de la declaración. Entonces las variables están bajo un cuantificador, entonces se llaman variables vinculadas. Las variables pueden representar proposiciones y números. Ahora que estamos introduciendo el tipo de números de manera muy básica en nuestro cálculo proposicional, usaremos variables como n, y, m para representar números, y en este caso solo serán números de faja. Usaremos variables como py, q para representar proposiciones. Por ejemplo, en la siguiente fórmula, py, n son variables unidas, mientras que qy, m son variables libres. Así que mira esto cuidadosamente. Al principio de la declaración tenemos para todo p, existe algo de n tal que y continuamos en py, q. Observa que p estaba unido al principio por un cuantificador universal, pero q no lo estaba. No teníamos una para todas las preguntas. O existe una q al principio. De modo que q es libre mientras que p está enlazado. O una n implica m, etcétera, etcétera. Por lo tanto, debe quedar claro que n está cuantificado por el cuantificador existencial al principio, por lo que n está vinculado. M no tiene cuantificadores, por lo que m es libre. Esperemos que entiendas que hablamos un poco sobre variables libres en los últimos 10 días de los primeros 100 días de lógica. Echa un vistazo a esos vídeos si estás un poco confundido, pero con suerte esto es bastante intuitivo si tienes una comprensión básica del cálculo proposicional. Ahora, a continuación, tenemos la aritmetización. La tercera herramienta que necesitaremos aprender es la aritmetización. Esta es una relación entre un número y una proposición. Recuerde, las relaciones son predicados de dos partes, o predicados que toman dos cosas como sus partes constituyentes. Así que lo representaremos con un paréntesis abierto n, p paréntesis cerrado. Siempre va a ser un número 1 y un número 2, y lo traduciremos como p es la traducción del número de faja n. Por ejemplo, una coma de 155, 155 metros es igual a m es verdadera, ya que bajo las definiciones que hemos ofrecido, 155 se traduce en m es igual a m. De acuerdo, entonces, si tuviera que conectar algún número que no fuera un número de faja o que no fuera el número de faja correcto para una proposición, eso simplemente haría que todo este predicado fuera falso. Se diría que esta relación no se aplica entre este predicado y esta proposición. Lo importante a tener en cuenta aquí es que esto no es una acción, un nuevo tipo de cosa para nuestro cálculo de predicados. Es solo una relación. De la misma manera que se podría decir que algo está a la izquierda de otra cosa. No estamos moviendo algo a la izquierda. En realidad, no estamos haciendo la acción de traducir algo en otra cosa. Simplemente estamos afirmando que estas dos cosas tienen esa relación entre sí. Esperemos que eso tenga sentido, pero si no es así, veamos algunos ejemplos. Así que aquí hay un ejemplo muy claro de cómo podríamos aritmetizar py, q implica p. Tenemos cada uno de los números que corresponde al símbolo en particular debajo de ese símbolo allí. Y así, todo lo que hace la aritmetización es expresar que un número en particular y la traducción correcta de ese número en particular tienen una relación entre sí, a saber, la relación de aritmetización. De acuerdo, la cuarta herramienta que necesitaremos es otra relación llamada sustitución, y esta es probablemente la más complicada de las herramientas. La aritmética se vuelve un poco más complicada, pero solo porque implica sustitución. Esto se mantendrá entre conjuntos ordenados de tres números de faja. Básicamente, afirma que si toma el primer número de faja,
lo aritmetiza o lo traduce a una función, luego inserta el segundo número de faja para todas las variables libres en la ecuación resultante, luego lo vuelve a aritmetizar en un número de faja. El resultado será el número de faja final. Lo representaremos como S para la sustitución L, N, M, donde L, N y M son todos números. De acuerdo, esto puede ser un poco confuso, pero para aclarar, echemos un vistazo a un ejemplo. Para que quede claro, algunos tres números L y M tienen la relación de sustitución entre sí y solo si la aritmetización de M es idéntica a la aritmetización de L, pero con todas las variables libres en L reemplazadas por N, no la aritmetización de N, sino N en sí misma. De acuerdo, espero que tenga sentido, pero si no, aquí hay un ejemplo. Es un poco complicado. Hay muchos números, pero créeme, va a tener sentido. Así que tenemos S y tenemos tres números, cada uno de los cuales está en una línea separada, y he puesto espacios y comas en el medio para distinguir solo las comas normales entre los números. Así que tenemos esta primera coma de cadena larga, esta segunda cadena realmente corta y esta tercera cadena realmente larga que va en dos líneas. Y esto sería verdad. ¿Por qué? Porque el primer número se traduce en, si traduces cada una de esas cosas en esa primera línea donde está la SA, existe alguna p tal que n es la aritmetización de p. El segundo número se traduce en Q o no Q, y el tercero se traduce en, existe algo de p tal que la aritmetización de ese segundo número es p. Con suerte, puedes ver que la razón por la que tenemos todos esos 8 en ese tercer número es porque en realidad estamos representando cada uno de esos números en esa declaración. Como puede ver, lo que hicimos fue sustituir el segundo número por la variable libre en la primera fórmula, que era n para obtener el tercero. El tercer número y el tercer número era solo la aritmetización de esa proposición. Es importante tener en cuenta que esto no tiene que ser cierto, por lo que parece ser una afirmación verdadera. Existe algo de p tal que es una proposición que 666, 919, 100, 666 se pueden traducir a saber, Q o no Q. Pero ese tercer número, esa tercera aritmetización no necesita ser verdadera para que la relación de sustitución se mantenga. Lo que debe ser el caso es que si conecta el segundo número en todas las ranuras variables libres en el primer número, obtendrá el tercer número. Eso es lo que tiene que ser verdad. No tiene por qué ser el caso que el tercer número represente una proposición que en realidad es verdadera. Espero que tenga sentido. De acuerdo. La herramienta final de la que vamos a aprender, combinaremos todas las herramientas que hemos aprendido hasta ahora aritmética. La quinización es una relación entre dos números de cintura. Afirma que si tomamos el primer número de faja en la relación, lo convertimos en una ecuación, una fórmula, una cadena y luego conectamos ese primer número de faja con el mismo número de faja que acabamos de convertir en una fórmula. Para todas las instancias de una variable libre en esa ecuación, entonces el número de circunferencia de esa ecuación o fórmula es el segundo número de circunferencia. Entonces, si el segundo número de faja en la relación es este nuevo número de faja, la relación es verdadera. Si no, es falso. Vamos a representar esta relación con QN, M. De acuerdo, ahora, si estás prestando atención y tienes una buena comprensión de la sustitución, deberías poder ver que la quiniela aritmética es solo una sustitución en la que los dos primeros números son iguales. O en otras palabras, podemos definir QNM como SNNM. Así que si tienes problemas con el quainin aritmético, vuelve a la sustitución. Practíquelo, entiéndalo y luego use el primer número dos veces para obtener qué es el quainin aritmético, cuál es esa relación. Todos estos métodos serán los que utiliza Tarski para demostrar que es imposible definir la verdad para un lenguaje dentro de ese lenguaje, y demostrar rigurosamente que la paradoja del mentiroso hace que la verdad sea indefinible, al menos dentro de un lenguaje.
Eso fue. ¿Qué es un número de faja? La próxima vez estaremos haciendo la indefinibilidad de la verdad. Mire este vídeo y más aquí en carneades.org y manténgase escéptico. Todos.